Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una nueva edición de Cine y Guitar, este programa donde las palabras y las ideas se dicen tal como son. El día de hoy estamos con el abogado Gonzalo García Pino, ex miembro del Tribunal Constitucional, académico en Derecho Constitucional, así que te queremos dar las gracias, Gonzalo, por estar con nosotros en esta conversación. Gracias, Mario, por la invitación y bueno, siempre disponible a lo que uno cree saber hacer, que es las cuestiones de diálogo constitucional. Así que vamos sobre eso. Gonzalo, en la campaña, no sé si tú compartirás la opinión, en la campaña previa a la elección que tuvimos el domingo pasado, en general, los candidatos y candidatas manifestaban una opinión con respecto a lo que la Constitución podía hacer. Eh, desde, eh, desde, vamos a seguir grabando, pero me están pidiendo aquí una tarjeta, así que aún que estamos aquí, igual lo vamos a seguir grabando. Desde el acabar con la delincuencia, desde el acabar con la migración, desde el poner acento en el que no se acabara la AFP, etcétera. Tiene una pregunta bien precaria y bien básica, pero ¿qué es una constitución de la República? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los elementos centrales que se ponen sobre una constitución? ¿Son estos que están planteando estas candidaturas que votamos el día domingo? ¿O la verdad es otra, desde el punto de vista de lo que podemos esperar de una carta fundamental? Bueno, yo creo que eres demasiado generoso en pensar que hubo un debate constitucional durante el proceso electoral. Estuvimos muy al margen de un proceso propiamente de debate constitucional y creo que lo que estuvo puesto en cuestión es simplemente una aproximación de la política a partir de una elección en donde lo que estaba en juego era la oportunidad de examinar eh, lo que se conoce como elecciones de medio mandato, cuando durante un periodo electoral un presidente es sometido a cuestión en un tiempo intermedio. Yo creo que la elección del domingo es más explicable desde ese punto de vista que desde el examen constitucional. Sin perjuicio de entrar a las cuestiones que tú planteaste. ¿Qué cuestiones realmente son de entidad constitucional y si existe una frontera nítida para decir, mire, esto es constitucional, esto dejó de serlo? Honestamente, no hay una frontera nítida, eso hay que decirlo, no hay una frontera nítida en el mundo del derecho comparado como para decir, mire, ¿sabe qué? Usted no se meta en asuntos constitucionales. O sí, ahora sí nos estamos metiendo. Y eso tiene que ver con el sentido básico de una constitución. El primer sentido básico de una constitución es establecer un orden que permita que los derechos de los ciudadanos se ejerzan realmente, que el Estado funcione, que la separación de poderes permita articular una democracia razonable, viva, con vigor, con pluralismo, que esas opciones de ideas queden abiertas para que los que hoy son opositores en el futuro ganen y una organización de poderes que permita controlar a aquellos que pueden clausurar el sistema político. Si yo puedo decir que esa es una constitución, más o menos a eso se parece. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de la cantidad de materia? Hay materias que pueden entrar y voy a examinar algunas de las argumentaciones que pudieron haber pertenecido al ámbito de lo constitucional. Voy a poner el ejemplo más obvio, la seguridad. ¿La constitución puede proveer seguridad? En principio, como derecho fundamental, no. De hecho, aun cuando se escriba así. De hecho, en este minuto se está debatiendo y se está escribiendo indicaciones que dicen que se va a garantizar el derecho humano a la seguridad, a un entorno seguro, a a una paz y a una tranquilidad. Lo cierto es que eso tiene que ver con la Constitución y no tiene que ver con un derecho humano. Tiene que ver con la constitución porque el resultado final de una constitución es proveer un marco de un ordenamiento para todo tipo de cosas.
para que la vida de los ciudadanos sea efectivamente segura, para que los negocios sean efectivamente seguros, para que el tránsito de una ciudad sea efectivamente seguro, para salir de nuestras fronteras sea relativamente seguro, para que la actividad política sea una actividad política noble, segura, en donde nadie ponga en riesgo por el tener opiniones contrarias el que tu vida esté amenazada, para que la actividad propiamente de enfrentar cuando uno tiene una situación delictiva y tener tribunales y leyes que le respondan, eso otorga seguridad. Pero decir que todos tenemos un derecho humano a un entorno seguro, tú dices, sí, eso es un bien y es un objetivo y es una finalidad que el Estado debe proveer a los ciudadanos, eh, pero te produce seguridad inmediata que la Constitución ponga en un texto que yo tengo derecho a un entorno saludable, a un entorno seguro, a una humana condición para desarrollar mi vida. Lo cierto es que el conjunto del ordenamiento es el que produce esa seguridad. A mí no me gusta esta perspectiva individualista en donde hay bienes colectivos. La seguridad es un bien colectivo. Y me duele lo que pasa en la Araucanía y me duele lo que pasa en el norte, porque ahí en el fondo yo no puedo dejar de conectar que si no hubiese consumidores de droga a lo largo de todo el país, efectivamente no tendríamos fronteras con este nivel de inseguridad. Tenemos narcotráfico porque hay problemas que se producen muy lejos del entorno seguro. No sé si me doy a explicar. El entorno territorial, ese metro cuadrado, es un metro cuadrado que depende de muchas otras variables. Ese es el ordenamiento que te produce seguridad y para eso la Constitución apunta. ¿Apunta a qué? A que nuestros fiscales independientes investiguen la droga, a que nuestros jueces cuando tengan, como se llama, delante de sí, leyes penales desarrolladas por el Congreso y que sean un ejercicio punitivo legítimo de una sociedad para perseguir aquello que denominamos delito. Bueno, ese tipo de cosas logren ser efectivas, logren desarrollar el control y el imperio de la ley como es parte de los compromisos de un orden constitucional. Entonces, ese tipo de cosas producen orden. También produce orden, por ponerte otro ejemplo, algo que está muy ajeno a nuestra idea a veces de orden. Cuando yo veo un orden de un entorno amable, también pienso que las viviendas en contextos de hacinamiento, por Dios que producen dificultades. Cualquiera tiene una dificultad para vivir cuando se está topando sistemáticamente con otro. Entonces, si yo no produzco un ordenamiento territorial donde haya derecho a vivienda, pero también a barrios, a bienes públicos que mejoran la perspectiva de la vida, ese tipo de cosas también producen un marco de seguridad. Entonces, yo creo que en este punto la Constitución habla más de fines, más de valores, más de bienes públicos. Todo en general, las constituciones desarrollan el valor seguridad como bien público estatal. Como derecho humano básico del metro cuadrado, vamos a tener problemas. Pero si los constituyentes, ahora los expertos y después los consejeros constitucionales, nos dicen que va a haber un derecho humano al entorno, vamos a tener que interpretarlo de alguna manera y esa interpretación va a tener que ser bastante parecida a un mecanismo que articule un funcionamiento policial, judicial, fiscal adecuado y un entorno social con ordenamientos territoriales, con contextos de prevención de la delincuencia, bastante parecido a estas estrategias integrales que se están enfrentando. Perdón lo largo la respuesta, Oh, pero no, para nada, Gonzalo. Déjame en ese sentido entonces llevarte un punto comparativo. Yo imagino que en algunas columnas que tú publicaste en algún momento, alguna opinión clara y concisa planteaste. ¿Cuál fue tu lectura con respecto al texto que fue rechazado en el 4 de septiembre del año pasado? ¿Cuál era tu interpretación? ¿Qué elementos considerabas que eran rescatables y atendibles de ese texto y cuáles definitivamente estaban
como algunos han dicho, reinventando Chile y no siendo capaces de leer nuestra historia completa, la verdad. A ver, el texto del 4 de septiembre era un texto nuevamente sobreconstitucionalizado. Y era sobreconstitucionalizado primero por varias cuestiones. Eh, Voy a poner solo el margen de derechos. Era un texto que tenía más de 130 derechos fundamentales, 130. La actual constitución tiene 39, para poner algún ejemplo. Si bien hay 26 numerales, uno hay que contar los derechos uno a uno, al final son unos 39 derechos. En el orden constitucional, las constituciones, hay algún par de constituciones que ya nos revela algunas ideas. La constitución ecuatoriana tenía 99 derechos, la constitución venezolana está del orden pasado a los 100. La nuestra era récord. La pregunta es, ¿de qué me sirve un conjunto tan amplio de derechos fundamentales si yo no tengo prioridades centrales sobre algunos derechos? Esa es la primera cosa. Y segundo, si yo no me pregunto para qué necesito esos derechos. Te voy a poner un ejemplo completamente clásico, ajeno a la Convención Constitucional. Una de las cuestiones centrales de la vida es la libertad. Mi libertad de movimiento, mi libertad de desplazamiento, mi libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Todas esas cuestiones son clásicas del paradigma liberal. Y en el paradigma liberal, una de las cuestiones notables es que fuimos especificando libertades. Pero nos faltó una, que era la primera, la libertad misma. Mm. La libertad misma, que es la capacidad de autodeterminarnos, la capacidad de construir nuestro propio plan de vida. Eso no está en la constitución actual. En la constitución propuesta, claro, ahí venía, pero también se desdibuja cuando tú tienes un montón de ejercicios de libertad. Lo que yo necesito en un proceso constitucional es aquellas cuestiones que me permiten el ejercicio digno de mi vida. Mi libertad, las igualdades centrales. Ahora, por ejemplo, estamos construyendo un texto constitucional en donde se olvidaron algunas reglas que habíamos conquistado el año 99. Por ejemplo, la igualdad entre un hombre y una mujer. Hemos eliminado la idea de que, por ejemplo, pareciera que nuestro país no discriminase. Entonces, no tenemos una cláusula antidiscriminación. A mí la pregunta central es, ¿cuál era el diagnóstico que nos hacía pensar que esa era la constitución que necesitaba? Mm. Cuando tú tienes 139 derechos es porque no tienes un diagnóstico. Y el problema es que al final había una suma detrás de esos 139 derechos. Hay una suma ingenua de que la vida es la conquista de solo derechos sin deberes, y además de que aquí lo central en la vida es que a mí me cumplan el derecho que a mí me impone. Entonces, claro, dentro de 139 derechos, alguno te competirá. Pero eso se llama identidad. Mm. Y eso se llama pérdida del sentido colectivo por el cual las constituciones reconocen los derechos a las personas. Y detrás de eso hubo una dilución de un proyecto colectivo de nación. Y si a eso le agregamos que efectivamente se avanzó en propuestas que ponían en cuestión un paradigma que uno puede denominar conservador. Voy a ponerlo por ahora bajo ese rótulo. El paradigma conservador de la unidad de la nación, el paradigma conservador de los símbolos nacionales, el paradigma conservador de los principales valores, entre comillas, de la tradición. Bueno, todos y cada uno de esos elementos fueron tocados. Mm. El paradigma conservador fue pisoteado y el paradigma conservador fue excluido en términos expresos del orden constitucional porque aquellos que podían aportar en la perspectiva conservadora, simplemente desde el inicio se dijo, ustedes no tienen derecho a escribir la constitución, no tienen mayoría ni tienen derecho a veto. Entonces, el paradigma conservador sobre el cual se asienta el orden constitucional a veces fue tocado de una manera amplia. Y esa manera amplia cobró vida, porque cuando tú vas donde los avisperos, el avispero cobra vida.
Entonces, por querer buscar una constitución muy identitaria, muy amplia, muy inclusiva, terminamos excluyendo a un sector de la sociedad que no es un sector menor, no es un sector irrelevante. Entonces, nos está pasando lo que es el drama del hospital de Talca. El drama del hospital de Talca es que tú fuiste a tener una constitución al hospital de Talca, querías una constitución y puede que te entreguen otra. Y desde ese punto de vista, Gonzalo, el actual modelo que hoy día se nos presenta, con esta comisión de expertos, la elección de los 50 consejeros constitucionales el domingo pasado, los plazos mucho más acotados, esto que se llaman estos 12 bordes que en alguna medida colocan ciertas reglas y límites a la discusión. ¿Te parece a ti, te satisface, te deja conforme o hay elementos que tú tiendes a pensar que debiesen haberse mejorado o otros elementos que no se tomaron en cuenta en este proceso que estamos viviendo ahora? Bueno, a ver, el proceso constitucional 2 o 3, tomando el caso de Bachelet, el proceso constitucional 3 es un proceso inédito en el mundo, en una segunda parte, por decirlo de una manera. La primera parte, yo por lo menos la he detectado que hay un ejemplo bastante parecido, que es la Constitución francesa en 1958, que partió con una ley constitucional habilitante y una comisión de expertos. Hasta ahí más o menos igual, pero de ahí en adelante el proceso cambia. En el caso francés, la comisión de expertos produjo una constitución, esa se llevó a referéndum y se aprobó por el 82% de la población. En cambio aquí estamos en las etapas sucesivas del mecanismo, un mecanismo complejo, digamos. Y ese mecanismo complejo que hace que los expertos hacen un anteproyecto, el anteproyecto va al Consejo Constitucional recién electo con una mayoría sustantiva del Partido Republicano y que por los 3/5 de sus miembros deben adoptar las definiciones sobre este anteproyecto constitucional. Y si eventualmente se respetan o no 12 bases constitucionales, que en realidad son 33 asuntos constitucionales, esa cuestión puede pasar a ser objeto de un requerimiento ante la Comisión Técnica de Admisibilidad, que en términos estrictos es como un mini tribunal constitucional de la fase. Entonces, este método es un método que no tenemos manera de evidenciarlo en derecho comparado porque es completamente único. Esta última parte es única, es algo especial. Y en ese mecanismo especial, lo que se veía, entre comillas, como una máxima cocina, alguien me explicó que en realidad esta última parte parecía central de restaurante por la dimensión de involucramiento de elementos como de negociación. Lo cierto es que desde ese punto de vista, hoy la posibilidad de estos 33 puntos de base son un mecanismo que permite hacer una nueva constitución, pero que en aquellas cosas que determinaron como esenciales pueden ser defendidas para tener un marco constitucional aceptable. ¿Van a haber tensiones? Las van a haber. De hecho, hay varias tensiones que vienen originadas por las bases. Por vez primera, por ejemplo, en estas bases hay dos puntos que más bien pertenecen a la trayectoria cultural del mundo de izquierda o socialdemócrata, por decirlo de una manera, que es el reconocimiento del Estado social y democrático de derecho, y por otro lado, desde el punto de vista de un largo anhelo institucional chileno, el reconocimiento de los pueblos indígenas en Chile. Esas bases tienen que cumplirse en esos dos puntos. Y ahí está desafiado el Consejo Constitucional. Están desafiados los republicanos a cumplir esas bases. Y esas bases son las que te permiten a ti defender elementos que son sustantivos, no son parte adjetiva de una discusión constitucional, son cuestiones que hacen al fondo de una discusión constitucional. En los otros principios hay un conjunto de principios que son de naturaleza conservadora. Y yo me pregunto, ¿cuesta, cuesta cumplir los siguientes principios? Cuesta cumplir reconocer que los símbolos nacionales
son la bandera, el himno y el escudo, ¿realmente cuesta cumplirlo? ¿Hay algún problema en eso? ¿Cuesta cumplir acaso que las instituciones de las Fuerzas Armadas son el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea? ¿Cuesta cumplir eso? ¿Cuesta cumplir que las policías son carabineros y la PDI? Yo honestamente creo que eso no cuesta. Mm. Eso no hace, no configura una sesión, y menos cuando estos dos componentes, fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas, están por mandato de las bases supeditadas al poder civil. Debería decir al poder democrático. Ahí las bases tienen un error. Entonces, van a haber tensiones, pero uno tiene que saber equilibrar la naturaleza de la discusión pública que se viene por delante. Mm. Y no es pitonizo, pero tú bien decías que a veces cuando movemos el panal de las avispas salen y no siempre sabemos el resultado que vamos a maquiar cuando nos pican finalmente. Mm. En ese contexto, porque en alguna medida se ha ido planteando, es parte de lo que uno escucha estos días, estamos recién a una semana, menos de una semana de los resultados de la elección del día domingo, pero se levantan voces diciendo hay que rechazar finalmente la propuesta sin que haberla conocido, que se construya finalmente. En ese contexto, y disculpa la ignorancia, lo pregunto porque de verdad lo desconozco, lo planteo desde ese punto de vista. ¿Qué pasa si se rechaza finalmente en un par de meses más la nueva propuesta constitucional? ¿Qué ocurre con nosotros como país? ¿Cuáles son los elementos que nos siguen regulando finalmente? ¿Cuáles son las cosas que quedan impregnadas como una carta constitucional? ¿Cuál es la carta de navegación con que el país va a tener que moverse en una cantidad, no sabemos cuántos de años? ¿Cómo es ese escenario, Gonzalo? Bueno, dos cosas. ¿Por qué rechazar? Hay que preguntarse por qué rechazar y el efecto de rechazar. La pregunta del por qué rechazar todavía es una pregunta que para alguien serio tiene que tener una respuesta pendiente. Tú no puedes rechazar ex profeso porque ganó alguien, o sea, eso lo único que revela de ti problemas sobre la aceptación de resultados democráticos, digamos, o sea, eso habla más mal de uno que del otro. Entonces, en realidad, hay que aceptar la primera pregunta. ¿Por qué voy a rechazar? Estoy rechazando en teoría, y ya hay algunos que lo dicen, porque, claro, hay un orden, ya los expertos están matizando la constitución que yo quería, y es difícil pensar que en el orden constitucional, cuando tú generaste mucha ilusión y expectativa, y esa ilusión y expectativa está derrotada, lo cierto es que pocas cosas te pueden retomar esa ilusión y expectativa. Entonces no es una ilusión y expectativa abstracta, no es completamente concreta. Yo leí ese texto del 4 de septiembre, lo que alguien te puede decir, yo leí, ahí me ilusioné, todo lo demás no me ilusiona. Todo lo demás no me satisface. Entonces, es una actitud que no tiene que ver con este proceso constitucional, sino que con el anterior. Y eso nos revela la conexión profunda de este resultado con el anterior resultado. Habla más la elección del 7 de mayo de una continuidad de reacción del 4 de septiembre frente a la propuesta constitucional anterior que de una nueva propuesta constitucional. Entonces, la primera reacción es decir, ¿sabe qué? Lo lógico es admitir un espacio para que se debata lo que viene, seamos neutros frente a lo que se debate, seamos metodológicamente neutros, sea serio, sea adulto, examine y lea. Ok, aunque no sea posible dejar fuera el sentimiento y la desilusión, veamos qué es lo que viene. Y lo que viene es una posibilidad de que las bases desarrollen aquellos elementos nuevos, innovadores, que permitan sostener en un punto algo central. Fíjese que el Estado Social y Democrático de Derecho son solo esas palabras en el ordenamiento constitucional de derecho comparado. Reconócese el Estado social y democrático de derecho.
España se constituye en Estado social y democrático de derecho. Portugal es una república bajo un Estado social y democrático de derecho. Italia propone remover los obstáculos para obtener una igualdad sustantiva. Eso es el Estado social y democrático de derecho. Si yo logro tener en esta dimensión ese conjunto de palabras, más otro conjunto de palabras respecto a las cuales puedo no sentirme identificado, lo cierto es que avancé en que hay un aspecto de mi mundo que es plural, que es democrático, que pone el objetivo en énfasis sociales, que da un escenario y un marco constitucional. Eso es lo primero. Segundo, no me deja de llamar la atención que todos los tres representantes indígenas de origen mapuche que han sido electos para este proceso constitucional no se sienten interpretados por Elisa Loncón y equipo. No, lo han dicho en entrevistas. ¿Y por qué no se sienten interpretados? Porque tocaron una variable maximalista. Para el mundo mapuche fue un invento la plurinacionalidad y por eso lo entregaron rápido. Lo que ellos quieren es una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento de sus derechos. Y si la Constitución nos ponemos a pensar en los zapatos del mundo indígena que votó abrumadoramente por el mundo conservador, si nos ponemos los zapatos de ellos y cumplimos, es porque habremos dado un paso hacia adelante. Si nos ponemos a pensar seriamente en que esa base se cumpla, creo que hay una trayectoria distinta a la que tenía el orden constitucional. Entonces, yo no voy a especular, porque no puedo especular sobre un texto que no conozco. Solo digo que puedo especular sobre las bases institucionales. Y esas bases institucionales son aquellas que hoy mandatan a todos los consejeros, mayoritariamente aquellos que tienen la responsabilidad, los consejeros constitucionales del Partido Republicano, a decir, yo debo respetar. Y por eso me alegro que durante esta semana en un pacto, podríamos llamarlo el pacto de Casablanca, todos los republicanos asumieron respetar las bases contra lo que sostienen algunos de sus diputados. Entonces, para respetar las bases, yo creo que hay que cobrar esas palabras y hay que hacer entender de que el orden constitucional propuesto va a tener estos contenidos, va a tener un conjunto de reglas diferentes que me permitan decir, estos señores tienen que cumplir esta propuesta constitucional y esa es la que debería estar en la papeleta en diciembre. Eso es respecto del texto constitucional. Y otro respecto de el efecto. El efecto es bastante obvio. Continúa la constitución vigente. Y alguien dice, bueno, ¿por qué no va a continuar la constitución vigente si en realidad no era tanto? Perdóname, hiciste campaña con otras ideas sobre lo que era la constitución vigente. Hiciste campaña con otras ideas. Esas ideas ahí están, si es que tú te las creías seriamente. Yo no fui tan maximalista respecto a la constitución vigente, entre otras cosas porque contribuí a hacerla más democrática. Participé en las reformas del 2005 y colaboré de manera sustantiva para hacer una constitución básicamente democrática, con principios liberales relativamente básicos, ordenadores. Pero, el punto central es, ¿qué es lo que es hoy la constitución vigente? La constitución vigente está en un proceso de un enorme desafío porque todos los poderes del Estado la están desafiando. Todos los poderes del Estado la están desafiando. Voy a poner ejemplo. Esto se llama desconstitucionalización y eso es muy serio para el país. Vivir en un proceso de desconstitucionalización es vivir cada día más en un pasito de desorden generalizado y de falta de respaldo a todas las competencias estatales. Pongo ejemplo. Muchos proyectos de ley ya no se tramitan como la Constitución lo dice. Se tramitan a través de disposiciones constitucionales transitorias. El debate sobre los retiros, que fue sacar la economía como un hoyito, le hicimos un hoyito al forado del saco, se la sacamos a través de un procedimiento no apto por la Constitución. Después, la Corte Suprema.
La Corte Suprema reestructura los derechos según quiere con una norma constitucional y se olvida de que hay procedimientos en materia ambiental, que hay procedimientos en materia de libre competencia, que ordena a las partes a acuerdos que no están en ninguna parte y que reformula las leyes a su regalado interés o entendimiento. Alguien puede decir que soy excesivo con la Corte Suprema, pero perdón, no es nada excesivo para todas las personas que están en el sistema de SAPRE. No es nada excesivo para todas las personas que están esperando por la ley Ricarte Soto por una enfermedad catastrófica cuando le abren una puerta a todos aquellos que van a los tribunales de justicia a obtener. Esos son quiebras jurídicas del sistema. Quiebras jurídicas del sistema. Entonces, el orden constitucional supone cómo retomar y resolver el problema de judicialización de derechos sociales, cómo retomar el poder para los órganos del imperio de la ley y cómo rearticular con respeto y lealtad constitucional el ejercicio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Eso es reconstitucionalizar y no desconstitucionalizar. Y Mm. por eso que hoy por hoy yo encuentro que la perspectiva de rechazar es una perspectiva voluntarista y dramática. No quiero decir que la gente no tenga derecho, pero eso solo lo puedo saber cuando tenga el texto. Ahí veré. Ahí veré si me parece peor o no la Constitución del 80. Hoy no tengo ni una duda. Oye, Gonzalo, acá siempre el tiempo se hace corto y se nos va acabando, pero déjame llevarte un plano más íntimo, de la confianza que tenemos. ¿Cómo se imagina la Constitución, Gonzalo García? ¿Qué le gustaría que tuviese una carta constitucional para el pueblo chileno? ¿Cuáles son los ideales que Gonzalo cree que debería estar plasmado en una carta de navegación para los próximos 50 años? Bueno, primero, eso es muy notable. En realidad hay que pensar en el largo plazo. Y todas aquellas cuestiones que se sustraen, que tienen que ver con recomendaciones directas al corto plazo, creo que son una mala señal para incorporar en la Constitución. Normas sobre migrantes, todo ese tipo de líos, narcotráfico, etcétera, es porque son malas señales, me da la impresión. Pero voy inmediatamente al fondo. ¿Qué es lo que yo sueño? Yo sueño completar un pacto integral y acumulativo de derechos. ¿Qué significa eso? Un pacto integral y acumulativo de derechos significa que en el orden constitucional chileno se vayan, como capas de cebolla, resolviendo todas aquellas cosas que venimos planteando y desde este punto de vista me entronco con el constitucionalismo desde el siglo XVIII, que se vienen desarrollando por parcelas. En el pacto conservador yo lo que quiero, cuando Chile logró estabilidad, en el sentido de que no haya una religión oficial, de que no metamos, de que tengamos una armonía en el desarrollo de las escuelas y la religión, yo lo que no quiero son querellas ni guerras religiosas. Ese pacto hay que mantenerlo para que no haya guerras religiosas. Eso me parece bien. Segunda idea, desde el punto de vista del pacto liberal, que ya hemos reconocido todas las libertades, pero falta la que más importa, la libertad sobre el reconocimiento de los planes de vida y la autodeterminación personal. Eso supone el reconocimiento de toda la inmensidad de oportunidades que una persona tiene en la medida que cumpla la ley. Una tercera pacto, el pacto social. El pacto social que supone vertebrar los derechos desde el mundo del trabajo, los derechos laborales, y desde el punto de vista de las condiciones sociales de vida digna, que supone más que un derecho, acceso a bienes públicos de vivienda, de servicios básicos, en algunos casos de renta mínima, todo ese tipo de reglas que te permitan condiciones de vida digna y, por supuesto, cerradas con un conjunto de contingencias desde el punto de vista de la seguridad social, pensiones dignas, derechos de cuidado. Un pacto ambiental, un pacto ambiental que te permita decir, ok, el principal desafío que tiene
La tierra hoy por hoy es de esta naturaleza. ¿Qué reglas debo poner en la Constitución para que no estemos lamentando que 2 millones de chilenos en 20 años más quedaron, ¿cómo se llama?, ciudades sepultadas por el crecimiento del mar, de acuerdo a las amenazas, como un país muy expuesto al cambio climático? Eh, un pacto indígena, un pacto indígena que establezca que ellos tienen titularidad, que su titularidad de derechos es de naturaleza colectiva, que son especiales y que deben ser reconocidos en el mundo constitucional. Ese pacto acumulativo es el pacto integral que yo sueño y aspiro. No es tan difícil, no es una suma tan compleja, es una articulación distinta de las cosas. Y esa articulación distinta, en mi concepto, se desarrolla bajo un principio de un Estado social y democrático de derecho. ¿Y por qué se desarrolla bajo ese principio? Porque yo no le estoy imponiendo qué es lo que debo hacer a los demás. Simplemente le estoy imponiendo fines al Estado para que es democrático que esos congresos de esos momentos, con esas mayorías de esos momentos, vayan ejecutando ese pacto social que le corresponda a cada ciclo. Yo no estoy predeterminando cuál es ese pacto social. Estoy simplemente diciendo que el Congreso debe tenerlo y para eso se necesita un Estado social y democrático de derecho. Y es completamente cierto que el país debe avanzar y levantarse, como lo ha hecho tantas veces, como lo hizo en 1891 después, como lo hizo en 1968, como lo hizo en el año 2010, levantarse y reconstruir casi, no digo desde cero, órdenes constitucionales legítimos. Nuestro país es notable en esa capacidad de resiliencia de construir órdenes sociales. Eso es lo que simplemente aspiro desde el punto de vista constitucional y, por supuesto, a tener un régimen siempre abierto desde el punto de vista democrático, con circulación libre de ideas y no con esta demasiadas restricciones sobre ideas correctas o incorrectas. Me parece que por la incorrección de algunas ideas, por ir buscando perseguir la incorrección de algunas ideas, terminamos matando un conjunto mayor de las ideas que movilizan a un país. Así que yo espero que si tú me apelas a ese sueño, ese es mi sueño constitucional, y creo que no sé si lo vea, pero voy a seguir luchando por él. Lo último, ahora sí que casi en términos sí o no, como tú lo ves, Gonzalo. ¿Mantener un régimen presidencial o avanzar a un régimen distinto al que tenemos? Bueno, tomaron la decisión del régimen presidencial y yo creo que hay que tener una comisión política en una norma que establezca estudios políticos para repensar el sistema político. Faltan estudios para transitar a otro. Creo que hay que transitar a otro modelo. Eh, Gonzalo, ha sido un agrado y un gusto conversar contigo en esta conversación sin editar. Te agradecemos mucho tus ideas, tu mirada, tu propuesta, y así que encantado de haber estado hoy día conversando contigo. Igualmente, un gusto. Ya, pues Adiós, nos Mario. vemos en otra para todos y todas. Nos vemos. Chau.